Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros, bienvenidos a esta nueva temporada 2020 aquí en La Nación Más y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, se está percibiendo mucha cautela, bastante prudencia en el mundo económico cuando ya se están cumpliendo prácticamente 100 días del gobierno de Alberto Fernández. Hoy el presidente incluso estuvo con el círculo rojo. Podemos decir, digamos, que finalmente en el verano, que ya está terminando, no hubo ninguna tragedia en materia económica, no estalló la economía, no hubo hiperinflación. Por ahora tampoco hay una cesación de pagos, pero al mismo tiempo tampoco pasaron cosas ni muy buenas ni muy atractivas. Yo diría que se le reconoce claramente al presidente, por lo menos en términos retóricos, la voluntad de no ir al default. Incluso el presidente desplegó en alguna medida toda una serie de negociaciones, viajó a la Europa capitalista, estuvo en el Vaticano, estuvo en Israel, está manteniendo un contacto con Estados Unidos a través del embajador Argüello aparentemente bastante correcto. E incluso mirando el equipo económico se empieza a considerar un poco mejor el trabajo silencioso que está haciendo Martín Guzmán en el terreno de la negociación de la deuda. Incluso, por ejemplo, hoy hubo una buena noticia para los mercados. El equipo económico corrigió un error que le había costado un dolor de cabeza con la refinanciación de un bono en pesos, aquel que le llamaban el bono Alberto, el bono dual. Hoy le fue bastante mejor con uno que se llama el Bogato, porque no porque venía de la época de la administración Macri, que efectivamente se había emitido en el 2018, sino porque es un bono que tenía una cláusula gatillo. Entonces por esa cláusula gatillo le llamaban el Bogato. Y eran unos 70.000 millones de pesos que el gobierno tenía que pagar. Logró una operación de refinanciación bastante aceptable. Después vamos a ir a los detalles. Pero bueno, por supuesto que respecto de la negociación internacional, por ahora son todas buenas intenciones. La cuestión definitivamente no está resuelta. Ahora, saliendo de la cuestión de la deuda y en alguna medida toda la agenda económica que está presentando el gobierno de Alberto Fernández, y en realidad no entusiasma demasiado. Hay en cierto modo, bueno, mucho de lo que ya hemos visto durante, sobre todo el gobierno de Cristina, el último gobierno de Cristina, con buenos modales. Nuestro querido Beto Valdés, que lo tenemos por supuesto con nosotros en esta temporada, está hablando un poco de cristinismo de buenos modales, por lo menos en lo que es la agenda económica del gobierno de Alberto Fernández. Podríamos decir también un morenismo ilustrado, ¿no? Es decir, muchos controles de precios, trabas, regulaciones, retenciones, desde luego todo un relato incluso no demasiado actualizado, mucho Estado, ninguna señal de bajar impuestos, de bajar el peso del Estado sobre la economía, casi todo lo contrario. E incluso con una novedad que desde mi punto de vista está trabando todavía más la economía, que es esta cuestión ya no solamente de un cepo al dólar, sino de este impuesto de 30%, que en definitiva ni siquiera se ha justificado en términos recaudatorios. Fíjense que en enero y en febrero, que se suponía que era cuando había alta demanda de dólares o el verano, no se recaudaron ni siquiera unos 150 millones de dólares. Y finalmente eso está trabando mucho la economía, porque ¿cómo se puede entender que vayan a ingresar capitales, que venga la inversión, si resulta que entrar dólares es a 60 pesos y si después alguien quiere salir o quiere recuperarlos, ni siquiera se sabe si el gobierno lo autoriza y en todo caso eso cuesta 80 pesos.
no tiene ningún sentido, se podría mantener, lo dijimos muchísimo durante el final de la administración Macri, y hoy vale lo mismo. Perfectamente se podría tener un control de cambios, no estarían en juego las reservas del Banco Central, pero se debería permitir que los argentinos puedan comprar y vender dólares. Eso generaría más oferta de dólares. Reactivaría el mercado inmobiliario, reactivaría el mercado automotor, pero estamos en alguna medida con digamos, ese contenido económico que está bien, es correcto, no hay confrontación, el gobierno pone las retenciones, pero bueno, no se pelea con el campo por cadena nacional. Ahora, claro, está todo jugado a la negociación de la deuda, pero en alguna medida, si no se levanta el cepo, si se mantienen los controles, si se siguen aumentando los impuestos, aún sin el default, y bueno, es difícil que la economía empiece a reactivar, ¿no? Hay incluso un tema que yo les diría que en este momento todavía no está en la tapa de los diarios, pero que es tan importante o más que la renegociación de la deuda, que es la cuestión de las lluvias. Cuidado que hace prácticamente 2 o 3 semanas que no llueve en la pampa húmeda, hay algunos cultivos que están un poco comprometidos, estamos todos disfrutando de unos fines de semana espectaculares con sol a pleno, pero el pronóstico es que no va a haber lluvias por lo menos por 2 semanas. Y eso puede en términos globales no afectar los rindes de la cosecha o los puede afectar en 5 o 10%, pero algunos productores los puede liquidar. Y además cuando no llueve, cambia el humor en el campo. Hoy va a estar con nosotros el presidente de la Rural, de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina. Cuando no llueve cambia el humor en el campo, y el humor en el campo está pesado. Yo personalmente no creo que estemos a las puertas de un conflicto tan severo como fue aquella epopeya del campo de la 125 en el 2008. Creo que las condiciones políticas son distintas. Pero la situación económica, si uno mide cuánto se llevaban los productores en el 2008-2009 y cuánto se llevan hoy, no sé si hoy no estamos peor que con la 125, porque hoy no solamente hay retenciones, sino que hay impuestazo al dólar. Y entonces el tipo que produce soja recibe un dólar de 40 pesos y si quiere recuperar tiene que pagarlo 80. Los insumos no todos están a 80, pero están a un mix entre 70, 80 pesos. El gasoil está congelado, pero en la época de la cosecha todo el mundo sabe que no vale lo que dice el precio del surtidor. Es decir, es una situación que está generando incluso preocupación política. La semana que viene es Expo Agro, es la fiesta de la producción en la provincia de Buenos Aires, en el corazón de la provincia de Buenos Aires y en San Nicolás, donde además está el campo y está la industria. ¿Va a estar presente el gobernador Axel Kicillof en Expo Agro este año? Hay intendentes del conurbano, figuras importantes del peronismo que van a ir y que quieren dar la señal de que otra vez el peronismo no se quiere pelear con el campo. Pero bueno, todo esto tiene que ver, en definitiva, con todo lo que hoy se está discutiendo alrededor de la figura de Alberto Fernández, cuán cerca está de Cristina, cuánta dominancia hay de Cristina finalmente en la gestión de Alberto, y eso para la economía no es naturalmente un hecho menor. Este clima institucional que se ha vuelto a enrarecer, donde aparecen otra vez las sospechas de un gobierno yendo contra la justicia, la sospecha de que se quieren otra vez nombrar fiscales y jueces amigos. Hoy va a estar con nosotros Carlos Rívolo, que es el presidente de la Asociación de Fiscales. Va a ser muy interesante también escucharlo a él. Porque, bueno, se anuncian reformas, algunas con muy buenas intenciones, pero hay sospechas detrás de lo que puede pasar con la justicia. Y cuidado, porque si no hay instituciones, no hay inversiones. Y en este punto también el mundo económico está mirando un Alberto Fernández
que parece más cerca de Cristina. Y para la economía, cuanto más se acerca Alberto Fernández a Cristina, y bueno, evidentemente más crece la desconfianza.